Bienvenidos al capítulo 2 de Ciencia más Arte, un espacio de encuentro entre científicos y artistas en el cual compartimos experiencias, disciplinas, contingencia y conocimiento en el marco de una conversación distendida, casual, pero no menos profunda. Hoy día vamos a hablar de memoria y para hablar de ella, desde su perspectiva, nos acompañan por el lado de los artistas Carolina Vargas, quien es una actriz chilena con trayectoria en televisión, teatro y cine, que actualmente está radicada en Los Ángeles, California, y por el lado de la ciencia está Jorge Vera, un neurocientista que trabaja en el Departamento de Neurociencia de Dominic P. Púrpura de Albert Einstein College of Medicine en Nueva York. Hola chicos, bienvenidos. Hola, Hola, hola. hola. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Muchas gracias por ser parte de este segundo episodio de este proyecto que quiere juntarnos a hablar de manera más cotidiana y sobre todo conocer un poco más, juntarnos en qué están sus disciplinas y conocer y ofrecer contenido digital de una manera más lúdica. Primero quería compartir y partir por preguntarles cómo están ustedes, cómo están sus carreras, en qué están la situación COVID. Carolina. Bueno, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que hacen posible este encuentro y también a todos nuestros audioescuchas o espectadores por participar también. Bueno, yo estoy acá en Los Ángeles, COVID me dejó atrapada por acá, estoy por lo general siempre acostumbrada a viajar harto, así que esto ha sido el periodo más largo desde que vivo en Estados Unidos en que he estado en un solo lugar. Fue duro al principio porque tomó tiempo reajustar la vida creativa, ¿no? Como muchos proyectos fueron cancelados, tenía algunas giras con mi compañía de teatro a Europa que fueron canceladas, unas residencias artísticas que se cancelaron. Entonces al comienzo fue un shock y como, ¿qué vamos a hacer los artistas ahora? Especialmente los artistas que trabajamos con live performance y con público. Pero creo que ahora estoy en una etapa súper excitante en la que de alguna manera nos reinventamos y estamos empezando a crear y a generar cosas de esta manera virtual, remota, con todos los protocolos de seguridad. Y así que es como un nuevo auge creativo y también la esperanza, ¿no?, de aquel momento en el que nos volvamos a encontrar. Así que me encuentro positiva, creo que esta cuarentena me dejó muchos regalos, así, además de los desafíos, creo que iluminó muchos otros aspectos, así que estoy muy contenta y creo que quizás es por esta cuarentena que hoy estamos aquí reunidos, así que siento que ha traído muchas cosas buenas también, así como desafíos. Buenísimo. Jorge, ¿tú qué tal? Acá estamos. Yo creo que ya está como todo el mundo medio aburrido hablar del COVID, así que voy a hacer la cortita con ese comentario. Nueva York fue donde partió todo. Por un momento pensamos que iba a ser el fin del mundo. Hubo mucho miedo, pero ya pasamos la parte más fea, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando, así que en ese sentido estamos más tranquilos desde el punto de vista laboral, a diferencia de la Carolina. Nosotros, yo me considero un ermitaño, entonces, pues estar encerrado en realidad, y yo vivo con mi esposa, ambos científicos colegas, entonces fue un periodo como de crecimiento intelectual, con menos distracción. Todavía no tenemos niños chicos, viene uno en camino, spoiler. Entonces alcanzamos justito a aprovechar súper bien este periodo de guardarnos. Por suerte no tuvimos problemas en el trabajo, no perdimos nada. Hubo incertidumbre en toda escala, casi nos agarramos las maletas y nos fuimos a Chile, pero ya pasó lo malo, así que ahora súper positivo, dándole fuerte para adelante nomás. Qué Creo que bueno. Qué bueno. no sé si hay otra parte de la pregunta, pero... No, perfecto. Bueno, pero para meternos al tema que nos va a unir, la conversación puede dispararse para varios lados, pero la memoria, teniendo a una actriz y a un neurocientífico, es súper importante como temática. Y quiero partir por preguntarles a cada uno de ustedes qué define memoria, cómo cada ámbito lo ve, tanto en la actuación como la neurociencia, qué es y la importancia que tienen sus rubros. Si quieres, puedes partir tú, Carolina. Bueno, la memoria para mí es un aspecto fascinante de la humanidad. La verdad es que siento que el ser humano en su grandeza no deja de impresionarme y la memoria es uno de esos aspectos que parecen ser tan misteriosos a la vez y tan
cercanos, ¿no? Es parte de nuestro día a día recurrir a la memoria y a la vez es tan misterioso y esos aspectos son los que más me fascinan y uno de los temas que para mí como actriz especialmente me motivan mucho y me inspiran mucho. Creo que la memoria, desde mi punto de vista de actriz, es una herramienta muy poderosa que hace posible volver presente aquello que ya no está presente, aquello que está en el pasado, o podríamos decir hacer visible lo invisible de alguna manera en nuestra propia realidad interna. Y no solo en la realidad interna, creo que también como actriz muchas veces, no sé si esto tendrá como base científica o no, ahí Jorge podrá decir, pero muchas veces siento que la memoria también tiene una especie de realidad física, ¿no? En mi cuerpo, en mi biografía, en mi anatomía, en las sensaciones y todos esos aspectos que hacen la memoria tan rica, creo que es fundamental a la hora de crear, sobre todo en la actuación, desde el punto de vista más práctico de memorizar un texto, pasando por la creación de personaje, a llamar una emoción, poder representar una emoción, así que sí, diría eso, es esta herramienta que permite volver presente aquello que no necesariamente está presente en el mundo tangible. Tengo que, primero que todo, tengo que hacer claro una desventaja en la historia acá, porque Carolina va a hablar con forma poética, que es mucho más interesante y entretenida. Los mensajes llegan mucho más que yo siempre empiezo a hablar de la proteína y la neurona que se activa. No, por favor, queremos saberlo todo. Yo quiero saber esa parte. Así que, bueno, yo voy a ser el latero entonces aquí de la conversación. Súper, o sea, sí, muy de acuerdo con lo que dijo Carolina. Yo ahí voy a hacer un poco, voy a expandirlo. Ese es uno de los principales roles, yo creo, como científico que quiero acá, sacarlo de una propiedad del ser humano y poder decir que es una propiedad de todos los seres vivos. Y eso es algo también súper bonito y que nos ayuda también a poder entenderlo mejor. Como definición, la de diccionario, que es la capacidad de almacenar información. ¿De qué información? Y uno empieza como a darse vuelta y ir para atrás, como que al final es difícil de entender. Pero es una capacidad de almacenar un cambio, yo lo dejaría así. Esa capacidad de almacenar cambio, como definición de memoria, uno lo ve en los organismos hasta lo más básico. No voy a hablar de los virus para no entrar, para alejarnos del COVID, pero si uno va a lo más simple, una bacteria, uno ve que tiene esa capacidad. Y eso es como una propiedad básica de la vida, porque al final, en este problema que hay que resolver para estar vivo, para saber qué es lo conveniente y lo no conveniente, es vital poder almacenar esa información como en forma de un cambio estructural que te va a permitir guiar tu conducta hacia lugares que son más positivos y hacen más posible la vida. Y ahí parte como el origen del mecanismo de memoria y por qué los organismos tienen memoria. Algo súper básico, que obviamente después en el árbol de la vida se va complejizando para cortar la historia, en la medida que se complejiza, esto es parte, resulta de la actividad del cerebro, en la medida que se complejiza el cerebro, la memoria se hace cada vez más compleja y al final podemos incorporar esta memoria, podemos incorporar muchas cosas a nuestra conducta, vamos a dejarlo así. Y ahí voy a hacer el link con esa frase que respondí cuando mandaron el mail, que lo primero que se me viene cuando hablamos de memoria, y para relacionarlo también con lo que dijo Carolina, que la cita de Jorge Galeano, que yo me acuerdo que tuve la oportunidad de hacer unas clases de memoria en la Facultad de Ciencias de Chile, y me encanta partir con esa frase, cuando uno siempre quiere saber mecanismo de memoria, cómo uno puede aprender más o menos, y la cita de Galeano que dice que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y ahí viene como así todo el poder de la memoria, en el sentido de ser ese mecanismo que nos permite generar nuestras historias que nos identifican a cada uno. Y ahí se hace el link directo a lo que decía Carolina, que incorporando esas historias de otros, que podemos convertirnos temporalmente en otras personas. Y ahí, bueno, voy a dejarlo ahí para después ir desarrollando la conversación, pero ese sería como el puntapié inicial que le daría desde el punto de vista científico a la conversación. Encuentro fascinante el que se vea la memoria como, claro, una característica de lo vivo, y por eso mismo preguntarte a ti, Carolina, dos cosas. ¿Cuál es tu proceso a la hora de memorizar? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué uno se aprende guiones?
cosas físicas, de cómo moverse en escena. Y también, y esto va también para ti, Jorge, más adelante, la memoria es algo que se puede ir capacitando más, o sea, tú tienes cada vez más acceso a memoria a la vez de que más la practiques, de que más memorices. Carolina. Bueno, decir que con lo que dijo Jorge, como que tuve que contenerme porque me emocioné con lo que estabas diciendo, esto de capacidad de los seres vivos de almacenar un cambio, como que el hecho de que esté tan en un aspecto tan primario, ¿no? Incluso celular y tan a microescala, el hecho de que todos estamos en permanente cambio, permanente transformación, como que me emocionó. Vital, eso hay que discutirlo en profundidad más adelante, no te interrumpo, pero ese proceso constante de cambio, yo creo que, para que lo retomemos más adelante, dale. Como que eso me llegó a nivel espiritual, no sé, te juro que me emocionó mucho. Pero bueno, volviendo a la pregunta, decir que para mí cuando tengo que memorizar un texto, que de hecho es lo que estoy haciendo ahora, acá me pillaron en mi escritorio con tremendos monólogos que me tengo que memorizar para el viernes, y siempre que empiezo a memorizar un texto digo, pero es que ¿cómo cresta me va a caber todo esto en la cabeza? ¿Cómo cresta voy a almacenar toda esta información y la voy a tener así, fluida, cosa de poder dialogarlo y como un poco olvidarme del texto y simplemente poder como experienciarlo más y no solo estar como sumarle complejidad, el texto en inglés o en español. En inglés. Ya, más en otro idioma, que no sé, me imagino es tu lengua materna, tu acento español es muy bueno. De hecho, es bastante distinto para mí memorizar en inglés a memorizar en español. Más encima, en otro idioma. Pero puedo decir que cuando empiezo a memorizar un texto, por ejemplo, porque, bueno, trabajo en distintos tipos de creaciones y una de esas es teatro, más de texto o cine, un cortometraje donde es un guión. Yo me he dado cuenta personalmente que lo que me sirve más es moverme mientras memorizo. Si me siento y estoy callada mirando el texto, eso no funciona tanto para mí. Tampoco lo que hacen algunas personas de escribir todo a mano para que se te quede grabado, eso tampoco me funciona. Lo que me funciona más es pararme y caminar con el texto y moverme y empezar como a bailar y balancearme o, o también decirlo, si me lo digo en voz alta mientras me muevo, esa es la más efectiva, pero no siempre uno está en una instancia pública en la que pueda hacer eso, pero yo diría que me he dado cuenta por práctica que esa es la manera en la que soy más efectiva, en que me toma menos tiempo memorizar un texto largo. Ahora también hay otros tipos de performance que uno puede participar, donde más que memorizar un texto, uno tiene que memorizar una secuencia de acciones o ciertos paradigmas específicos, porque si uno está en un entorno improvisado, en una performance en vivo que la mayoría es improvisada, pero tú sabes que tienes que llegar a ciertos puntos dentro de esta improvisación y no sabes lo que va a pasar entre medio, pero sabes que estos son los puntos por los que hay que pasar. Y en ese caso también lo que ayuda más es simplemente como nosotros decimos correrlo en el cuerpo, ¿no? Como hacerlo, repetirlo y hacer como a través del cuerpo entender esa secuencia. Y de esa manera se memoriza más fácil. Ahora también está todo el tema de la interpretación envuelto de cómo yo apelo en el fondo a mis propias memorias para construir un personaje o para evocar una emoción, invitar una emoción o generar una emoción, y también cómo en el fondo con ese material que yo poseo, cómo yo reconstruyo todo eso para actuar situaciones imaginarias en las que yo probablemente no he vivido, como, no sé, tener un hijo, yo no soy madre todavía, entonces todos estos problemas de la identidad y de las historias, ¿no? Pero sí, a nivel de memorizar, yo descubrí que esa es mi manera, pero claro, he visto gente que es más fácil, que escriben el texto y lo pegan en una pared, y también diría que es cierto, al menos en mi realidad empírica, podría decir que mientras más fresca estoy como memorizando constantemente, se vuelve más fácil, como que tengo un acceso más rápido a esta capacidad de retener la información. Perfecto, le toca al científico. Dale. Súper bien, muy de acuerdo. Como, o sea, igual, mordiéndome la lengua para no interrumpirte, ¿ya? Decirte, oh, el proceso tiene mucho sentido, según lo que sabemos, está perfecto. ¿Qué puedo decir para no
como para tratar de seguir el hilo, una pequeña introducción al mecanismo de memoria y como para que a la gente se le caiga la boca de la impresión, ¿qué es lo que sabemos de la memoria, los mecanismos de memoria actuales? Gracias a una revolución científica, ya vamos a decir, a un gran avance científico en la neurociencia, 2005 se comenzó una nueva área de la neurociencia causal. Tiene ciertos hoyos la cosa, pero permite manipular de forma causal el cerebro y los circuitos neuronales de forma de poder poner a prueba nuestras teorías antiguas. Usando eso se ha podido determinar el mecanismo en detalle de la memoria en los mamíferos, que eso nos llega a nosotros también, somos mamíferos también. Todo esto usando como modelo de estudio ratoncitos y ratas, y al punto en que se le puede hacer un inception de memoria a los animalitos, manipulando el cerebro. Tú puedes hacerles que ellos crean algo que nunca pasó. O sea, es la prueba, pero más fehaciente de que podemos hasta controlar la memoria. Es así de heavy, podemos mostrar el detalle del experimento, que sería una lata, pero al menos créanme, eso sabemos los detalles de la memoria, pero al callo, así la minucia, y eso son los últimos, estamos en el 2020, los últimos 10 años, iba a decir los últimos 5 años, no, ya han pasado 5 años, son los últimos 10 años de investigación, ya así firme, o sea, sabemos. La memoria a la que más alude Carolina es la memoria episódica, que es una de las principales. Está la episódica, la semántica y también la de procesos, o la procedural, sobre el movimiento, que no requiere como memoria consciente. En la semántica, la matemática, por ejemplo, el número, cosas que uno no puede como tocar y decir, oh, esto es así, uno puede al final mezclarla con la episódica y ponerle forma al 2 y al 3 y sumar los que sean 5, pero ahí uno está haciendo como trampita. En esta memoria episódica, que es la que más utilizamos en este caso, la que está usando Carolina para poder actuar, requiere a nuestra experiencia, a lo que nosotros vivimos, a poder estar en un espacio, desplazarnos a nuestra historia. Eso es memoria episódica, eso está almacenado inicialmente en el hipocampo, en la región del cerebro, y está metida adentrito, como detrás de los ojos, y luego esa información que se sabe en detalle qué tipo de moléculas cambian para almacenar para generar ese recuerdo, después se distribuye en todo el cerebro, ¿ya? Entonces, es el mecanismo un poco cómo esa memoria está en el cerebro, y imagínense lo entretenido, ya, un problema es poder meterlo en el cerebro y distribuirlo, pero otro súper complejo es poder recuperarla para que no se te confundan. Y ese, para mí, uno de los grandes, uno de mis grandes motores para meterme en neurociencia es cómo crees que no confundimos nuestros recuerdos, cómo está todo tan bien almacenado, ya deja toda la maravilla de poder recordar, ya, pero cómo no se te confunde, de tantos años acumulados, tantas cosas, que es lo que hiciste ayer, anteayer, los amigos, las caras, entonces ya ese otro proceso, y ese se conoce un poco menos, pero está claro que tiene que ver con extraer esta información que queda almacenada en las conexiones entre las neuronas, en el hipocampo, en la corteza prefrontal, bla, bla, bla. Esa es como desde el punto de vista científico, cómo se genera la memoria, dónde está la memoria. Algo que tengo que comentar, obviamente, porque aquí ya vamos llegando un poco a la cresta de la ola en términos de conocimiento, es la relación de nuestros procesos cognitivos con el movimiento. Y eso es algo en lo que yo ahora estoy estudiando y en lo que llevo frustrándome 3 años porque es muy difícil. Y justamente romper esa barrera, porque como científicos, como intelectuales, tenemos una gran lucha que hay que llevar y que son los menos, ¿ya? Los que tienen que derribar los mitos para poder construir nuevo conocimiento que sea se acerque más a la realidad. Es muy fácil quedarte dentro de los dogmas antiguos y seguir trabajando ahí y no tener problema con nadie, pero la ciencia avanza derribando esos mitos y moviendo la frontera del conocimiento. Entonces, una de esas, la dualidad cerebro, mente, cuerpo, alma, cuerpo, después ya le puede ser cerebro, cuerpo, ya cognición y movimiento. Uno las puede derivar tranquilamente, diciendo lo cognitivo, la inteligencia, lo que nos hace distinto, ¿ya? Y el movimiento como lo primitivo, lo que nos hace animales, lo bestiales, como que otra categoría, ¿ya? Está todo súper conectado, súper conectado. Como experiencia también te digo, Carolina, yo también cuando tengo que crear y estoy apretado en el deadline, tengo que generar un grant y tengo que tener la idea perfecta para que todos me crean, y yo camino y hablo, Entonces, si me pongo a hablar y tengo que caminar, tengo que moverme. Son sistemas que trabajan en conjunto. Nosotros, los humanos, como entes intelectuales, es algo muy temprano. O sea, con suerte,
descarta los griegos, que son como la guinda de la torta. El resto nadie se dedicaba a pensar. Estos son los últimos 300 años que la gente está pensando tranquilamente sin moverse. Antes, la intelectualidad surge como resultado del movimiento. El movimiento es donde surge todo, nuestra conducta. Entonces, la región del cerebro que se encarga de coordinar los movimientos es el cerebelo. Es una región chiquita que está aquí atrás y que está en segunda categoría. En la neurociencia está en quinta categoría. Nadie le importaba el cerebelo. Mientras que la memoria y la cognición están en el hipocampo, parte está en pleno cerebro, abajo escondido, pero la parte más cognitiva racional es la corteza, la isocorteza, como se escapa, si han escuchado. Entonces a nadie le importaba esta parte del movimiento, porque era segunda categoría. Nosotros queríamos saber cómo pensamos, ¿ya? Bueno, historia corta, el cerebelo, al parecer, eso es lo que estamos luchando ahí para ver si es que es verdad o no, de la misma forma en que coordina los movimientos, en que, bueno, ustedes tienen que imaginarse la dificultad que significa para el cerebro, o lo capo que es el cerebelo en este caso, para poder coordinar y poder meterte el dedo en la nariz. Algo tan simple como eso, pero son muy pocos los robots que logran hacerlo, ¿ya? Sobre todo si te estáis moviendo, pillarte el dedo en la nariz es terrible, ¿ya? De la misma forma en que se coordinan cientos de músculos para tener un movimiento con propósito, al parecer las ideas se coordinan de misma forma como si fueran músculos que hay que mover de manera ordenada y organizada. Entonces, el mismo mecanismo que emergió en el cerebro para controlar la conducta de una manera muy armoniosa, también se encarga de coordinar los eventos cognitivos. Entonces, todo lo que hay que organizar para poder aprenderte ese tremendo diálogo que tenés ahí, que pareciera imposible, si tú le entras en la sincronía, en la onda del movimiento, tiene mucho sentido que sea mucho más fácil o que sea la forma de hacerlo, porque al final trabajan en conjunto. El movimiento con la parte cognitiva, así que, y la memoria y bla, 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 y todo junto. Así que tiene mucho sentido. Muy, muy lindo escucharlo a ti también. Que es genial ver que a la larga es todo. Siempre, bueno, yo soy músico y, claro, el baterista, y incluso hay ejercicios que yo hago para aprenderme un ejercicio de batería, es no tocar batería, te lo imagináis, lo conectáis, lo veís, lo hacís sonar, lo parapapeas, como decimos nosotros, que es típico cuando los bateristas hacen y de repente vaya a la batería y ya está, ya avanzaste 70%, ¿no? Entonces quería preguntar a ti, Carolina, dos cosas. Una, ¿cuánto te demoras en olvidar algo? ¿Te has dado cuenta de que, por ejemplo, un papel que tiene full y de repente en cuánto tiempo se te olvida palabra o cómo es el proceso de olvidar? Y también, para que después Jorge retome, es cómo es el proceso, porque una cosa es la memoria de aprenderse cosas, pero de repente la memoria de acordarse de algo para poder traer emoción a una escena, llorar, odio, cómo vienes, viene de otra parte, lo practicas ya antes, te aprendes tu reacción, tenés como un saquito de vocabulario de emociones ahí. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, cuánto me demoro en olvidar es bien variable. Yo diría que lo que sí estoy segura que es una constante, que una vez que me olvido, si lo vuelvo a ver y lo leo un par de veces, vuelve muy fácil. Es como tener un poco, no sé si esto existe también en la ciencia, pero cuando uno hace ejercicio, yo hago yoga y danza, cuando uno deja de hacer algo y dice, oh, no, ya perdí la capacidad, pero después como que hay una memoria muscular y que uno vuelve y lo hace un poquito y el cuerpo de nuevo se acordó y está ahí con todo de nuevo dándole. Me pasa mucho eso con los textos y también con secuencias coreográficas de danza, que me olvido, pero después como, y esto, y si veo un video o si vuelvo a leer el texto es como, y esto, y esto, y vuelve súper fácil, con mucho menos estudio de lo que tuve que hacer originalmente para aprenderlo. Pero yo diría que debe estar relacionado con cuánto tiempo trabajé en una obra, por ejemplo, las obras que tuve diferentes funciones y que hice durante todo un mes, por ejemplo, todos los días, esas obviamente se me demoran mucho más y todavía hay textos que recuerdo de, no sé, hace 4 años, cosas que hice y que todavía me acuerdo. Pero claro, si me estoy memorizando una escena para una audición y en el fondo me la aprendo automático, grabo la audición y listo, probablemente al mes ya tengo bastante olvidada la escena, aunque si la retomo la recuerdo fácilmente.
Y en torno a la parte de la memoria en cuanto a las emociones y la interpretación, nosotros los actores hablamos principalmente de dos tipos de memoria, que una es la memoria emocional o memoria emotiva y la memoria sensorial. La memoria emocional es simplemente como llamar de nuevo un momento en el que uno tuvo el recuerdo de una experiencia en la que experimentaste un sentimiento, una emoción fuerte y que en el fondo te va a servir porque es análoga a lo que tú vas a experimentar en escena mientras grabas o en el escenario. Entonces es un poco más general, ¿no? Es como volver al recuerdo de esa emoción. Pero la memoria sensorial es un poquito más específica, va un poquito más allá en el sentido de que dice, ok, volvemos a ese recuerdo, pero no ay, cómo yo estaba llorando, ni a mi abuelita cuando se murió, no como en esos aspectos, sino recordar cuáles eran las sensaciones físicas durante esa emoción, durante la emoción de ese recuerdo. Entonces, ¿qué estaban recibiendo? ¿Cuál era la información que mis 5 sentidos estaban recibiendo en cuanto al tacto, la temperatura? Y en esto hay algo que se llama las esferas de atención, ¿no? Como cuál era esa información sensorial que yo estaba recibiendo desde lo más interno, me acuerdo que mi corazón latía así, la temperatura de mi cuerpo, a lo más externo, ¿no? Como me acuerdo que pasó un avión o qué sé yo, la luz era atardecer, entonces la luz era media naranja. Todo esto, estos diferentes aspectos como del entorno que me rodeaba y de los estímulos que yo estaba recibiendo para mis sentidos al momento de ese recuerdo. Porque pasa que de repente, y esto a mí me pasa en mi experiencia propia, si yo me acuerdo simplemente de sí el funeral de mi abuelita y mi abuelita pobrecita que se murió, en algún minuto ya me deja dar pena, no me gatilla ninguna emoción, es como que ya se venció el recuerdo como estimulante de una emoción. Pero en cambio, si me enfoco en esa sensación física, pareciera que eso es algo como más perenne, como que sobrevive y quizá es un poco más un patrón que cada vez que yo estoy triste reconozco estas sensaciones específicas en mi cuerpo. Entonces yo al evocar esas a través de mi imaginación y mi recuerdo, evocar esas sensaciones físicas me permite entrar en la emoción. A veces también me he dado cuenta, pero esto no tengo ningún respaldo teórico en cuanto a teorías de la actuación, esto es netamente de mi propia experiencia. Yo me sirvo mucho de imágenes, como imágenes de la naturaleza. A mí me sirve mucho como ver una escena y tengo la imagen de, esto me da la sensación de un volcán y puedo tener imágenes muy específicas y la lava cayendo y de repente choca con un árbol y el árbol se quema, qué sé yo. Ya, como que imágenes así de la naturaleza o de eventos catastróficos, qué sé yo, la marea o sensación de arena en mis manos y qué sé yo. Y estas imágenes me ayudan a mí como a entrar en la emoción que rodea una escena, por ejemplo. Y también a veces palabras, no sé por qué hay veces en que palabras específicas, el sonido, cuando las pongo en mi boca y las tengo que articular, y es bastante irracional lo que ocurre, pero estoy estudiando la escena y no sé por qué cada vez que llego a esa palabra de alguna manera me gatilla la emoción y no sé, las lágrimas caen, ¿no? Y siempre es en esa palabra, como que esa palabra la cargo de algo que no necesariamente entiendo qué es ni cómo ocurre ese proceso, pero ocurre. Y es muy mágico. Qué interesante, Jorge. Ahí has estado tú hablando de que hay diferentes memorias. Lo que está hablando Carolina va cayendo en los diferentes tipos de memoria. ¿Es mecánico? O sea, si todos pensamos en cómo era ese frío, ese lloro al tiro, o es un talento que se Sí, trabaja. los detalles los desconozco, pero sí puedo complementar algunas de las cosas que dijo Carolina respecto a lo que dijiste también, Sergio. Sergio, ¿cierto? El comentario que hay que editar fue mal. Sergio, ¿cierto? Sí. Respecto a las emociones y la memoria, que obviamente nuestra conducta es parte de una amalgama que contempla esos distintos aspectos, ¿cierto? Uno para el hecho de estudiar o querer comprenderlo los podría como separar, pero al final son parte de lo mismo. Y lo mismo emerge cuando uno lo está estudiando en detalle a través de la neurociencia. Así como les mencioné el hipocampo como la estructura clave para la memoria, para el proceso de almacenar la información,
la emoción viene por parte de la amígdala, que es una región que está independiente al hipocampo, también subcortical al ladito, que es la encargada de las emociones de los individuos, ¿ya? Y aporta el contenido emocional. Y es súper bueno entender las emociones. El ejemplo más trillado que yo siempre dije, nunca lo voy a ocupar, pero obviamente es la más fácil de decirlo, que las emociones es como, digamos, la conducta es como, uno puede entenderla como música que sale de un piano, ¿ya? Entonces las emociones al final están gatillando la misma conducta, pero con un sonido distinto. Entonces tú podías hacer la misma, puedes recibir, hacer el mismo acto o movimiento de saludar, hola Carolina, ¿cómo estáis? En la buena onda, y si te vais como al enojo, es como, hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Ya? O puedes repetirlo en las mismas intensidades, y lo que te da esa graduación al final va a ser la amígdala que te va a poner en distinto tono, ¿ya? Si va a estar defensivo, si va a estar triste, en qué escala de tu emocionalidad va a estar, eso lo controla la amígdala. Y de nuevo, surge como el botón de pánico que te dice, hay peligro, arranca. Así parte en los organismos más simples la amígdala, lo que está ahí para saber cuándo hay que arrancar. Entonces funciona súper bien con el miedo y con las sensaciones negativas, y en la medida que los humanos, o bueno, que los animales han tenido como estilos de vida que permiten el estar tranquilo, que es un lujo que tenemos los seres humanos, Homo sapiens, ahí la amígdala ahora se pasa y se enamora y hace cositas así como más nice, pero antes estaba como botón de pánico nomás. Entonces, esa palabra, cuando llegáis al texto y que te evoca esa emocionalidad, es porque ahí es donde está el link. Ahí está el gatillo, que ahí donde se mete la amígdala. La amígdala está en otra. Está tranquila en tu casa, viendo el atardecer, pero cuando llega la palabra, no sé, pues, a la frase que tenéis que recordar esa parte o encarnar la parte triste, dramática, hay que aprender hay que jalar el gatillo, pues, y es esa palabra la que va, la amígdala toma control y le da con todo. Y ahí es donde quería hacer el comentario de lo... A mí, esto voy a hacer una pequeña anécdota, ¿ya? Tuve una cirugía hace poco. He tenido 2 veces la misma cirugía. Es de pulmones, ya mis amigos me van a decir el tiro qué cirugía fue para evitar eso, fue en los pulmones. Lo importante es que estaba bajo anestesia completa 2 veces. La primera vez no sabía eso, la segunda vez sí lo sabía. Y es que cuando uno está bajo anestesia, nuestro cerebro tiene una actividad que se llama por defecto. Está andando, tiene una actividad rítmica propia, que va a ser obviamente única cada uno de nosotros. Con ciertas, se parecen mucho, pero lo que nos hace único al final va a ser esa actividad que está en nuestro cerebro. ¿Ya? Entonces, que te la apaguen completamente y que te la aprenden, se ha demostrado que gente cambia su personalidad para siempre luego de estar en anestesia. ¿Ya? Esto tiene mucho que ver con lo que te voy a decir después, Carolina, así que atento. Entonces, cuando yo supe eso, y después me iba a estar de nuevo en anestesia profunda, tenía un pánico terrible a despertar sin ser yo. ¿Cachai? O ya siendo neurobiólogo, esto fue hace el 2017, 3 años atrás, 4, bueno, por ahí. Entonces, mi gran preocupación era, voy a seguir siendo yo. Yo le dije a mi esposa, ya estábamos casados, le dije como que ese era mi gran miedo. La cirugía dentro de todo estaba todo bajo control, está todo bien. Mando un saludo al doctor Sink de la clínica Indisa, lo adoro, gran cirujano. Cuando desperté en anestesia todavía estaba medio drogado, y lo primero que yo hago un chequeo de ¿soy yo? Así como, a ver, mis recuerdos, yo soy tal persona, sí, soy neurobiólogo, estoy acá, estoy casado con... tengo a mi gran hijo Gaspar, le tengo que mandar un saludo a mi hijo, si no me da saludo a Gasparín y a su grupo de amigos. Y era yo. Yo estaba convencido que yo era yo, y me acuerdo de que estaba súper mal, mi esposa me estaba viendo todo drogado, y lo primero que le dije es como, soy yo, así que no cambié. Eso es lo que creo yo, quizás cambié. ¿Ya? Entonces, en el sentido de los recuerdos, lo que dije la cita de Galeano, somos nuestros recuerdos, somos nuestra historia. ¿Cuánto de ti, Carolina, queda de tus personajes? ¿Cachai? Porque al final tú al encarnar un personaje, tenés que entrar en ese recuerdo. De alguna forma tienes que hacerlo real. De la misma forma que la ciencia ha mostrado que hay gente que cambia su personalidad, que su actividad cerebral que los describe cambia para siempre. Lo mismo puede pasar con los actores. Y yo te puedo asegurar
quizás no está escrito así como el paper publicado en la revista X, pero Carolina, te apuesto que, y yo apostaría que quizás mientras mayorcito es la edad de los actores, sí, femeninos y masculinos, quizás es más probable que pueden pasar esas cosas, en que se empieza a confundir un poco. Y para terminar, el otro como así evidencia súper fuerte que como para preocuparse de eso, es que está súper descrito que las memorias, una característica que tienen que tener es que son estables, ¿ya? Si es que la memoria después cambia con el tiempo, que cambian, ¿ya? Pero tienen que mantenerse lo más fieles a la información original para poder tener su valor, porque después se te confunde todo, el primo con el tío, el hermano, lo bueno, lo malo, no sirve para nada. Entonces, hay un mecanismo que las mantiene estables. Y las mantiene estables siempre y cuando no se ocupen. En el momento que uno activa una memoria, eso es ultra demostrado ya con la ciencia top, así que yo le he hablado, cuando uno accede a una memoria y la trae al presente y la está ocupando, uno la puede modificar. Y ahí ya se altera para siempre. Entonces, esa es una de las pruebas, sí, es como cuando uno empieza a contar mucho una historia y después le empezás a agregar cuestiones y tú cachai, por ejemplo, tu papá o tu mamá o a la abuelita, es como, loco, lleváis 20 años escuchando la misma historia y cada vez cambia un poquito. Y después la persona que la cuenta ya, obviamente ya ni se acuerda cuál fue la historia original, pero te va a jurar de que fue tal cual como te está describiendo después de toda ese, cada vez hay más elementos en esta historia, y es porque pasa eso, po. Cada vez que uno la saca de donde está almacenada y la ocupa, se hace más lábil. Y eso, algo muy positivo de ese fenómeno que ocurre, es con la estrés postraumático, los traumas que se generan con eventos muy, muy malos, como violación, etc. Para terminar la historia, como terapia para poder enfrentarlo y enfrentarlo y superarlo, es primero recuperarlo, traerlo presente, lo más detalle posible, cada rincón que haya, traerlo y trabajarlo desde acá al presente, porque ahí se hacen más lábiles y se pueden modificar y sobrellevar. Entonces eso está súper bien descrito y te la dejo ahí, Carolina, para ver a ver cómo va a enfrentar el próximo texto que tengáis que encarnar un personaje que no te gusta, a ver cuánto de eso va a quedar en ti. Yo quería preguntarte a ti, Carolina, cómo te cuesta o cuánto vive en ti o nunca se van los personajes. Yo te vi en una obra que se llama La Gaviota que hiciste en CalArts, un personaje súper fuerte, ambicioso y todo, y ya hasta cierto punto uno puede ser el personaje que está interpretando, se encuentra en uno mismo, pero ¿cuánto te cuesta dejarlo? ¿Se queda contigo? ¿Qué pasa si, o ha pasado esto yendo en volada, que un personaje te guste tanto, que te conviertes, seguís viviendo como él, eso pasa, es parte de... Hay que decir que estamos en confianza, aquí de los tres no sale Carolina, así que por favor, pues contarle. De aquí no sale. Contar mis sombras, mis oscuridades. No. Eh, uh, Te escuchamos. ahora estoy de vuelta ya. Alguien me estaba llamando. Bueno, primero que nada decir que con lo que decía Jorge y lo que decías tú, Sergio, también qué hermoso esto de cómo la memoria se va modificando, porque también siento que la memoria en sí es un acto creativo, pareciera ser, al momento de reconstruir y de volver a traerlo, evocar estos recuerdos al momento presente, siempre empieza a ver esta mano, ¿no? De esta personalidad, la singularidad de cada individuo que el recuerdo va a estar teñido de eso, ¿no? Y yo diría que cuando estoy abordando un personaje lo que me doy cuenta que me empieza a pasar en el proceso de ensayo es que empiezo a adoptar ciertas conductas del personaje o ciertas maneras en que el personaje reacciona, que está escrito, sí, como el mood del personaje un poco, me doy cuenta que empiezo a tener más de eso también en mi día a día, ¿no? Como en ese caso, en La Gaviota, Arcadina decía un personaje muy fuerte, me daba cuenta que me salió una cosa como más histriónica como en el día a día, de un poquito más florero de mesa. Yo soy un poco más introvertida por lo general, pero ese personaje era bien florero. Y me di cuenta que empecé un poco con esa actitud, o un poco más impaciente,
Y ahí digo, oh, esta es Arcadina que se está apareciendo, esto no es Carolina Vargas. Entonces me empieza a pasar eso, que empiezo a adoptar como conductas o reacciones que son del personaje que está escrito. Pero como que me pillo, ocurren automáticamente, pero me pillo. Pero tú lo controláis, entonces. Al final, si no lo controlarais, te quedaría más, te procedería un poco el Sí, personaje. Se ve como bueno, inevitable. de hecho hay un método actoral que es llamado el método acting, que es que tú asumes tu rol 100%, o sea, pasas todo el día, comes y te relacionas y yo ya no soy más Carolina y En yo esta soy tal película, persona. la película de Queen, este gallo, mi nombre, el Robbie Malek, ¿ya? Que cuando se preparó el personaje, él dijo, me llamó la atención, ¿te escuché por ahí? Tuvo como 2 meses siendo Freddie Mercury, andaba con el bastoncito, el del micrófono, para todos lados. Así como que se convirtió básicamente, no era que practicaba en la casa encerrado, no, se convirtió en el personaje. Sí, uno asume, o sea, es como que te vas a una especie de retiro y dices, ya, voy a asumir esta personalidad al 100%, el 100% del tiempo. Voy a caminar como el personaje, voy a relacionar con el personaje, no sé, le avisa a la gente alrededor tuyo como, hey, Claro, no voy a ser Carolina, voy a ser tal persona, así que qué simpático. sí, y eso Perdón, es bien Caradal. controversial un poco, es bien controversial porque de esa manera también muchos actores se han vuelto locos, ¿no? O han caído como en depresiones o en prácticas con drogas y es complicado. Eh, y siento que después de que termino un proceso actoral, siempre aprendo algo de los personajes, me pasa, que Lindo. sí, es como si yo no tenía el recuerdo exacto de esa vida, porque es una vida que no ha sido la mía, de alguna manera es como que ponerme en el escenario a través de la imaginación, que bueno, la imaginación para mí es como, es una de mis joyas más preciadas, ¿no? Como la imaginación, yo trabajo mucho con la imaginación. Digo, después de haberme puesto a través de la imaginación y todo en estos escenarios, en estos recuerdos ficticios que no son míos, de alguna manera es como que adquiero la experiencia de haber como si yo lo hubiese vivido y siempre siento que las historias, la obra en general y el personaje como ser humano me enseñan algo y algo de eso queda en mí de todas maneras y creo que en gran parte es bien terapéutico en ese sentido la actuación porque creo que claro, uno encarna, a mí me toca mucho hacer villanas, siempre me dan villanas. Algo curioso también, porque es como te ven en el casting, en el momento de casting, y qué actores son buenos para qué cosa. Yo creo que te Eh, pillamos en un buen momento, parece, ¿no? no, si yo soy así en la vida, no, pero te juro que en la escena siempre me dan, tiendo a tener personajes de Cosa estas de la mujeres vida, súper es fuertes y solo villanas. chance nomás, claro, porque sí, pasa, ¿no? Y siento que el hecho de tener que encarnar estos villanos, estos personajes donde la sombra es muy presente, es bien terapéutico, porque en el fondo esa es mi lectura de la sombra de ellos. Entonces estoy trabajando con mi propia sombra. Y siento que muchas veces no sé, los problemas psicológicos o enfermedades mentales vienen un poco también de no asumir esa sombra dentro de nosotros, porque en la sociedad, de todas maneras, no podemos andar como con la sombra en la primera capa, ¿no? Pero en el fondo en la actuación uno tiene el permiso de habitar esa sombra y como sacarla a la luz. Qué interesante, es que mientras hablaba y se me ocurría, nunca, yo soy fanático de la actuación, no es que sea así como que vaya al teatro todos los días, pero me gusta mucho, de hecho podría decir que es como uno de mis, ¿cómo se dice? Como sueños frustrados haber sido actor. Y yo actúo a veces con mi esposa y se enoja porque cree que estoy enojado. Bueno, en fin, detalles. Me gusta actuar, pero nunca había pensado en que al final, claro, es un proceso como terapéutico. Al final, lo mismo que se hace cuando alguien va al psicólogo y tenés que tú resolver tus problemas, tú tienes que investigarte a ti mismo. Y al final en la actuación estás todo el tiempo investigando a otra persona, y claramente que tiene que dejar mucho el analizar y el pensar y el digerir a distintos personajes a lo largo de tu vida. No había pensado en eso como ese proceso intelectual profundo y psicológico que requiere la actuación. Está súper bueno. De hecho, se me ocurrió como
como terapia psicológica, quizás actuar, pues me imagino que tiene que haber, Sí, como sí, para de todas aprender maneras. a analizar a una persona, que luego vas a ser tú, pero hay gente que le cuesta, primero analiza a otro, y estudiale, bla, bla, bla. Está súper bueno. Y es Súper, fuerte también cuando uno está haciendo estos roles como tan oscuros. eh, Enjuiciar a tu personaje nunca ayuda. Si uno claro, tiene como ideas preconcebidas del personaje o opiniones demasiado fuertes, que obviamente uno las va a tener, pero como al momento de ensayar y de estar explorando el personaje uno puede un poco vaciarse de esas cosas y, y empatizar y como tener compasión como en una perspectiva como más alta, ¿no? Mirar las cosas como desde la gran foto, porque si no se nota cuando el actor tiene una opinión sobre el personaje, se nota claro. y es menos veraz, como que es menos creíble, se nota un poco un estereotipo, como que hay algo que no se enraiza, que no parece como un poco maqueteado, no sé, Qué bueno. parece como un poco maqueteado, por decirlo de alguna manera, y no algo como que no se sienta. Y así que sí, eso se nota. Todas esas pequeñas cositas de cómo uno se aproxima al trabajo de la actuación y del personaje se notan después en escena. Entonces yo siempre trato de alejarme un poco del prejuicio o de las opiniones y creo que de hecho es bastante distinto el movimiento interno que yo me imagino que hago cuando estoy en escena en el teatro, en el que yo tengo una disposición energética de proyectar, ¿no? Como mi mundo interno, proyectarlo hacia afuera. No estoy de acuerdo con esto como, es que en el teatro todo es más grande y como que más exagerado, como que siento que no es, a mí no me gusta verlo así porque eso puede caer muy fácil en la falsedad, ¿no? Como en repetir, en hacer como, en el hacer como. Y a mí me gusta vivir, no me gusta hacer como, no me gusta hacer como que estoy triste, me gusta estar triste si tengo que estar triste en ese momento en escena. No me gusta hacer como que tomo té, me gusta tomar el té. Entonces yo trato de aproximar la actuación de esa manera más presentacional, más que representacional. Entonces, a mí, más que pensar en exagerar o hacer todo más grande, pienso en la disposición energética de proyectar lo que está ocurriendo internamente, proyectarlo hacia afuera como con una fuerza mayor hacia el público. Pero cuando estoy trabajando con la cámara, lo que yo imagino en torno a mi movimiento energético es que yo tengo que estar tan calma y tan como en una especie de estado meditativo que ojalá yo me vacío de toda intención y de toda opinión para dejar que la cámara entre en mí a través de mis ojos. Como que es un movimiento de afuera hacia adentro. O sea, yo dejo que la cámara como una herramienta entre en mí en vez de yo tener esta disposición energética de proyectar. Y Ah, esas son cosas que a mí me ayudan cuando estoy Bueno, aproximándome al trabajo cinematográfico o teatral. bueno. hablaron hace poco de, claro, de patologías y de cosas así, y de actuar para sanarse. Bueno, Alejandro Jodorowsky y su psicomagia avala mucho eso, el de repente, aunque sea, bueno, mágico, el de enfrentar a tu papá y reactuar algo con un muñeco y cosas así, se basa mucho en eso. Y en esas Bueno, líneas, Jorge, ¿qué enfermedades, bueno, Alzheimer, pero qué otras enfermedades se relacionan a la memoria o afectan a la memoria? ¿Y cómo se ve el futuro de eso? bueno. Eh, Excelente pregunta. Voy a hacer un comentario como para cerrarlo, para hacer el link, la transición, respecto a eso como del encarnar el personaje, cuando tú decís como de vaciarte, de que el espacio para que lo llene el personaje, y no seas tú, sino que sea el personaje, está como, tiene mucho sentido con lo que estamos hablando de la memoria y como del dejar espacio para que aparezca este personaje, tú estás en otro lado y aparece el personaje, está espectacular. Relacionado con la idea de cuánto del personaje queda en ti, que es evidente que queda, ya sé, yo creo que no. Obvio que la esencia, quizás el 99% sigue siendo tú, pero ese 1% va a quedar para siempre como una nueva Carolina después de cada personaje, espectacular. Y eso tiene otra arista que también está súper descrita desde el punto de vista de la psicología. Ella no me llama psicología, no es neurociencia, pero con el síndrome del impostor. No sé si han escuchado, y pasa mucho, sobre todo en mujeres y por en la sociedad machista en la que vivimos, en la que uno se ve la situación en la que tú no te crees capaz de estar en el papel que te tocó.
Entonces tú crees que tú eres un impostor. Bien descrito, no me acuerdo la autora, pero hay una charla TED súper buena al respecto. Si ponen impostor syndrome, quizá, y ponen, lo googlean, aparece. La cosa es que este es el caso, y que le pasó a ella también, cuando eres exitoso, pues eres exitoso y tú crees, este es un ejemplo, ¿ya? Eres exitoso y tú crees que tú no tienes el talento necesario o suficiente para estar ahí, entonces tú al final eres un impostor. Y le pasa, y mucho, y se entiende por el machismo que le pasa más a las mujeres, eso es como... Y tiene hasta nombre porque es muy común y es falso, porque al final es como una subvaloración que tiene la persona de su talento, y la gente alrededor lo ve, que tiene su posición más que merecida, pero uno mismo atenta contra sus capacidades y se crea un impostor. Bueno, ¿cuál es la solución a esto? El famoso fake it until you make it, o sea, dale hasta que la hagáis, porque al final, reconociendo ese problema de que tú tenés las capacidades, es un problema de percepción tuya, o sea, tu mecanismo de memoria, tu percepción de ti, eso es lo que no está bien encajado, porque tu rol, tu talento, tu desempeño está perfecto con lo que tú tenés que entregar. Llega el punto en que al empoderarte de ese, digámoslo, hay que generar un personaje, hay que empoderarse el personaje hasta que ya ese personaje ya no sea personaje y sea tú, o sea, hasta que ese persona en la que tú, siendo una persona que cree que no tiene las competencias, se convierte en este super líder que tiene todo lo necesario, líder, ya, trato de ser como neutral en género, pero líder es neutral, en que se convierte en esta mujer líder empoderada que tiene todo lo necesario, solo basta que lo incorpore nomás, pues. Entonces tiene que actuarlo hasta que se incorpore, y eso es real, o sea, eso ocurre en el día a día. Entonces, es otra arista de este mismo tema que discutimos de cuánto queda de eso que se actúa, y eso también es un mensaje para toda la gente que está escuchando de que eso, pues, o sea, algo hermoso también que tiene la memoria y la capacidad plástica que tenemos los humanos es de poder cambiar y de convertirnos en lo que queremos. Entonces, en ese sentido, como la frase cliché, el límite está donde no sé dónde, pero no hay límite, ¿cachai? O sea, al final de verdad que uno puede aprender la medida que esté en las circunstancias y el entorno, uno puede aprender, uno puede convertirse en lo que quiera con harta disciplina, trabajo y mucha suerte, obvio. Se puede eso. Eso en el aspecto positivo de cambiar respecto a memoria, y el aspecto negativo o las enfermedades, ahí yo creo que también ha servido mucho para aprender sobre el hipocampo, enfermedades neurodegenerativas y trauma. Así es como los humanos hemos aprendido del rol del cerebro en la conducta. El Alzheimer, bueno, yo creo que mucha gente ya no requiere introducción, pérdida de memoria normalmente con la vejez, mujeres sobre 75 normalmente, 80 años como el umbral, normalmente yo en mi caso le pasó a una abuelita mía, increíble, con alucinaciones, todo incluido, y básicamente es porque el hipocampo, donde se almacena esta memoria, empieza a degenerar. Gira harta parte del cerebro, pero el hipocampo es el más lesionado, y es porque las células ya están viejitas, empiezan a hacer cosas malas y se mueren, tan simple. Y al punto en que la gente que tiene Alzheimer, al final el cerebro, el hipocampo, parece que es una esponja, lleno de hoyo, porque no hay neuronas. Entonces, al final es una muerte que se produce como por pérdida neuronal, hay neuronas que puedan almacenar y recuperar esta información, entonces no hay memoria, punto. Entonces ahí queda súper claro que el hipocampo y las neuronas lo que se requiere para tener la memoria. Y qué otro tipo de problema y patología pues, asociado a trauma, o sea, cualquier... Uy, ahí tengo un ejemplo súper bueno, que ahí yo quedo como... Oh. Trauma, daño, accidente, cualquier cosa que te joda, stroke, derrames cerebrales, y epilepsia. Epilepsia, ahora yo estoy trabajando un poco en eso, es bien maldita. La epilepsia al final es un poco localizado de hiperexcitabilidad del tejido nervioso. O sea, las neuronas se vuelven locas y se prenden solas. En vez de que está relacionado a una memoria o cualquier cosa, se prenden. Y si justo el circuito que se activa tiene que ver con movimientos, va a empezar con convulsiones. Si tiene que ver con la corteza prefrontal o con hipocampo, las super, ¿cómo se llaman? No es crisis, pero eso de ausencia. La gente se va. Yo conocí una niña random
en la sal de mi madre, en Pucatrihue, aprovecho de pasar el mensaje, la costa allá no sé qué regiones, pero no son la costa, tantas regiones no es que hay en Chile. Ahí la conocí, estaban recién casados y ella me contó, yo súper neurobiólogo, y a mí me importa como el saber, ya más que la aplicación, siempre he intentado, bueno, nosotros los biólogos como los científicos básicos que nos llamamos, como que encontramos que todas las aplicaciones son medias vendidas, ¿ya? Es como que si te gusta la plata, es como que te vaya a vender cuestiones. Nosotros hacemos ciencia por el conocimiento. Yo gracias a que conocí a esta niña, no me acuerdo el nombre, si llega a escuchar esto, que sería una linda coincidencia. Ella estaba viva gracias a que se había desarrollado hace un par de años una pastilla que controlaba las crisis epilépticas, particularmente las que tenía ella. Ella llegó al punto de tener más de 50 crisis epilépticas al día. Eso es inviable. Y lo peor es que ella desarrolló tolerancia a los fármacos que habían disponibles, entonces a la medida que entró a la universidad cambió y ya no le hacían efecto los fármacos. Y imagínate 50 crisis epilépticas, digamos, está diciendo cualquier cosa, imagínate vais manejando en auto y te vais. Y lo más interesante, que esto es lo que a mí bueno, para terminar la historia bonito, desarrollaron este nuevo fármaco gracias a las farmas que mucha gente critica, yo los criticaba mucho y a gran parte de la farma también la critico, pero se desarrolla esta moleculita que gracias a esa moleculita, esta mujer que su vida era un desastre, pasó a ser 100% normal, 100%. Y no es como que costaba 1.000.000 mensual, no, un fármaco no sé, no sé, pero no era ridículo, 50 lucas mensuales, pero gracias a eso, la persona que estaba inválida o no podía hacer su vida, gracias a la ciencia, la farma, todos juntos, controló su vida. ¿Qué es lo que le pasaba a ella? Y ahí yo le pregunté como buen científico, oye, pero ¿qué sentía ahí? Que está ahí en el hipocampo, y obviamente ya sabía el tema, porque había estado, obvio que sabía. Y me dijo, cada vez que me daba una crisis, yo viajaba a algún recuerdo de mi mente de niña. Y yo digo, wow, así como, sí, era como yo estaba aquí, de repente, ¡pum! Teletransportación, estaba en el campo con mi abuela. Y ella era la mujer más feliz en su cabeza, ¿cachai? Pero en la realidad se iba, entonces eso hacía inviable su vida, pero como experiencia cognitiva yo lo encontré espectacular. Y eso también te muestra que es el rol ella era localizada, te meten electrodos, te hacen exámenes, pueden saber perfectamente dónde está tu foco epiléptico. En el caso de ella era en el hipocampo, en la máquina de almacenamiento de memoria. ¿Y qué le pasaba cada vez que el hipocampo se prendía solo? Ella viajaba en sus recuerdos. Como lo espectacular. Y bueno, y con eso ya te da toda si te jode el hipocampo, te jode la memoria y te jode como aspectos negativos, para cerrar el comentario, se te va tu esencia, po. O sea, todos vemos el drama que produce en la familia, la gente con Alzheimer no se acuerda de sus hijos, de su vida, de nada. Perdemos la esencia, somos un cuerpo nomás. Entonces, terrible, po, terrible. Y el hipocampo, la estrella ahí del problema. Qué increíble que igual, bueno, la ciencia lo ha hecho siempre, pero cada vez nos vamos acercando a ser más específicos y poder encontrar soluciones para mejorar la calidad de vida de gente que tenga todo este tipo de enfermedades, crisis, espectacular. Yo te quería preguntar, Jorge, ya para ir terminando también, Inception, la película, El Origen. ¿Eso va a ser posible? ¿Ya es posible? ¿Se dará? Hace poquito, preparándome para esta charla, para esta conversación, vi The Manchurian Candidate, el candidato de Manchuria. No sé si han visto esa película, que es una película, un remake que hizo Denzel Washington en el 2000 y algo, de una película de Frank Sinatra, donde a unos soldados tienen una situación en la guerra, pero los mete esta compañía que está trabajando con conciencia y memoria y les mete unos chips y los maneja y les puede como que yo me acerco a ti y te digo unas palabras y te activo y tú te transformas en un asesino. Esa ciencia ficción de trabajarte la memoria, de poder cambiarte tu pasado, de borrarte el pasado para que tú... Hay otra película súper buena de un asesino que se me olvidó hace poquito, o sea, se me olvidó el nombre, pero de un tipo que cada vez le hacen un reboot para ir y le ponen como que este gallo mató a tu esposa, entonces él va y mata pensando que está en venganza y después de la misión lo vuelven a rebootear. El Manchurian Candidate es prácticamente lo mismo, pero el origen ya es algo entre sueños y para manipularte, es la misma idea. ¿Eso es posible? ¿Se viene?
Se podría... Tengo malas noticias, pero justo con buenas noticias. Yo creo que Inception, tremenda película. No, o sea, yo creo que eso es ciencia ficción, ¿no? O sea, esa anidación de los sueños y el cambio temporal y todo está súper bueno, pero yo creo que es un buen ejercicio, es bonito, es interesante, pero difícil que uno pueda llegar a manipular a ese nivel, o sea, de partida, que tenga ese nivel de anidación, que tú tengas un ser que dentro también sueñe, cosa que también tenga otro ser y que también sueñe y que puede es difícil. Yo creo que la manipulación de la memoria todavía le queda mucho. O sea, es tan complejo. Sabemos mucho y podemos controlar la memoria en ratoncito, ¿ya? Pero de ahí a poder manipular la memoria en humano, yo creo que si hacemos como eh, eh, Hammer Approach. Sí, si la hay con... Eso es lo malo de aprender inglés de viejo, que como que me olvido del español. Se puede, no sé, si te saco el hipocampo, te dejo sin memoria. Hay cosas así podría pasar, pero a manipular la memoria en detalle yo creo que falta mucho. Lo que sí yo creo que es lo que se viene y me aterra, pero me apasiona al mismo tiempo, yo creo que el poder, esto es Black Mirror así al cuadrado, es poder agarrar la información, digamos, estamos hablando de memoria, somos nuestra historia, decía Galeano, somos memoria, poder agarrar toda esa información, meterla en un computador y tener un ente que es indistinguible a ti. Yo creo que eso estamos muy cerca y es espeluznante, pero yo lo veo, o sea, primero va a pasar eso, que poder controlar la memoria biológica porque es muy compleja, pero complicadísimo, es complicadísimo, es terrible. El nivel de complejidad, tantas proteínas, neuronas, circuitos interconectados. Pero la parte digital, esa viene y yo creo que pronto y eso da sustito. Eso da susto. Oye, Jorge, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por favor. Me llama la atención también el tema de memoria colectiva, ¿no? Que los arquetipos o estos eventos históricos que pareciera como que todos los tenemos de alguna manera, pero no. Un poco de la teoría de Jung y su psicología, su psicoanálisis, no me acuerdo bien el nombre de cómo lo llaman, pero bueno, esta cosa más junguiana de la memoria colectiva. ¿Cómo hay algún link científico, biológico con la neurociencia? Ahí me hubiese gustado haber tenido esa pregunta de antemano para haber estudiado un poco, porque ahí sí que no conozco nada. Me imagino que te refieres o se relaciona a esta idea de tener, como, de aceptar verdades y construir nuestra realidad en base a esas verdades que son perfectamente cuestionables. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, o por ejemplo que en sueños, no sé, yo sueño con, no sé, un venado, ponte tú, y es como un sueño que muchas, yo no tengo la memoria de haber tenido algo con un encuentro con un venado, qué sé yo, pero es como una especie como de símbolos que son parte como de un acervo colectivo histórico y que todos tenemos acceso a eso, pero no necesariamente lo hemos vivido. Perfecto, dos cosas para entender la pregunta. ¿Y eso se refiere a que hay una posible interpretación del sueño o quiere decir que ese venado llegó a ti por ese conocimiento como grupal, que tú nunca tuviste acceso, pero te llegó a ti porque sí? Sí, un poco esto del conocimiento grupal, como que hay una especie de conciencia colectiva o inconsciente colectivo, sí. Sí, pucha, y ahí como buen científico me cuesta hablar cuando no sé de temas, pero sí, y no sé de eso. Lo que sí lo veo relacionado con y que era un punto que quería tocar en esta conversa, que junto con la memoria, volviendo a la idea fuerza de que nuestra memoria es lo que nos hace, eh, ¿qué es lo que recordamos? Obviamente que va a definir qué es lo que somos y qué es lo que recordamos va a estar determinado por nuestra sociedad y por la historia reciente de lo que estamos haciendo. ¿Okay? O sea, es innegable en ese sentido. O sea, primero, Hay algo muy político en la memoria. o sea, es que somos, de nuevo, es la misma amalgama, que es un problema, yo creo que algo que tenemos que aceptar los seres humanos
es reconocer lo intelectual, que lo hacemos, pero tiene que permear eso, que es la simplificación que hacemos del mundo para poder entenderlo, nos construye un mundo simplificado que no es real. ¿Ya? Entonces, lo mismo que dije con la biología, de la emoción, el movimiento, lo cognitivo, lo mismo pasa con lo político, lo social y lo económico y lo judicial, y que todos somos todo eso, que somos todo eso, una mezcla. Entonces, el ejemplo del venado, si llegó ahí porque tú te encontraste con un venado o porque existe que la confianza o la historia de que en algún momento a todos los humanos se le presenta un venado en el sueño, da lo mismo, porque va a llegar ahí igual porque se originó tu experiencia o la experiencia con la gente que creó esa idea del venado en tu sueño. Entonces, remato esa idea con un mensaje que me gustaría dejar, así que pero terminar una vez, porque yo creo que ese es como el primer paso que hay que dar para tratar de construir una sociedad mejor, de entender el humano como un elemento en constante creación. Eso, pero, o sea, es que, y eso cada vez que yo escucho hablar, de ser político, ni hablar economista, ni hablar, cuando hablan de una realidad tan estática y finita y no dinámica, es como que el mundo es así, ¿ya? Es así, sabemos todo con los, no sé, los 50 años cagones que tenemos de historia, entonces podemos predecir el futuro. Es como una arrogancia tremenda y yo creo que este tipo de conversaciones, el hecho de decir, somos nuestros recuerdos, como somos nuestros recuerdos, estamos siempre recordando y aprendiendo nuevas cosas, entonces por lo tanto estamos siempre cambiando. O sea, las decisiones que tomamos ahora no tenemos idea si van a ser las mejores para el futuro porque vamos a cambiar. O no me condenen si es que yo pensé esto hace 5 años porque ahora cambié y pienso distinto. Es un llamado de humildad, es un llamado a la reflexión, a la tolerancia, a todo. Y en ese sentido yo creo que algo bello que surge de esta comunicación entre arte y ciencia, en este caso la actuación, es que los científicos lamentablemente no llegamos mucho a la gente. Pues. Todo lo contrario, los actores y actrices, la actuación está en contacto con la gente, esto es lo más bello que como forma de comunicación, una obra de teatro que te cuenta una verdad y te transporta y te dice y te remueve y te agarra las vísceras y ¿cachai? Te grita directo al oído qué es lo que pasó o una versión de la verdad. Es maravilloso. Y tener eso claro, que es como poder permearlo, decir como, o sea, de todo, nos estamos construyendo siempre, estamos cambiando, los humanos que somos ahora como sociedad no somos los que estábamos en los 80 y eso es Chile y todo lo que está pasando ahora a nivel social. O sea, somos distintos y nos merecemos la oportunidad de cambiar y de aspirar siempre a más, ¿cachai? El fake it until you make it. Si nos quedamos pegados en una sociedad charcha, no vamos a cambiar nunca. La única forma de poder explorar nuevas posibilidades es arriesgándonos al cambio. Pasando, spoiler. ¿Ya? A quien quiera que sea, ¿ya? O la idea que sea que se quiera mover. Como en el cambio está la exploración de nuevas posibilidades que tienen por todos lados ser más exitosas que fracasan. Eso es como así termino mi contribución. Es súper potente. Yo una vez tuve la oportunidad de leerme el libro que recomiendo de Vermeer y Luhmann, los sociólogos, La construcción social de la realidad, pero también entender que esa construcción es forever, o sea, está pasando a cada segundo, no es algo que a la sociedad se construye así, ellos lo ahí dicen que está en constante construcción y se puede cambiar siempre. Por eso mismo yo pensaba, hay gente, tú lo decías, Jorge, de que hay mucha gente que piensa que esto es, o sea, como que la evolución ya paró, estamos acá y esto es lo que somos, pero evidentemente la evolución sigue funcionando, sigue pasando, y nosotros pensamos, claro, que fue una célula, pero en verdad nosotros seguimos siendo parte de ese mismo proceso que no va a terminar nunca. Y que es memoria, a lo mejor. Son memoria. La memoria es uno de los pilares donde se está parando todo esto. Claro. Eso es lindo tratar de... O sea, primero, saber que lo motivante que es saber eso, ¿sí? Como, no es como una verdad que nos va a dejar desnudos frente o que nos va a producir algo negativo, como reconocerlo es vital. Imagínense si que esta idea se enseñara y se discutiera desde chico en los colegios, ¿sí? Como, eso es como, quizá que sea natural el saberse un ente cambiante y que por lo mismo es muy importante
qué contexto en el que tú te desarrollas, con quién estás y qué quieres hacer el resto de tu vida, que sabiendo que esa es una condición de vida, no solo de los humanos, pero ya que nosotros estamos, nuestra sociedad es principalmente humana, es algo básico de lo que generamos. ¿Sí? Sí, pues, todo el tiempo está pasando. Sí, me quedo Qué full con lo que profundo, habías dicho qué de la profundo. capacidad de todo ser vivo de almacenar un cambio. Yo también, eso me llegó, me quedo con eso así muy presente, se lo voy a decir a toda mi gente, porque es muy emocionante y siento que, claro, es una semilla que de instalar un nuevo paradigma a todo nivel, como social, político, psicológico, y creo que en ese almacenamiento de cambio ahí está la libertad y ojalá todos podamos tener esa experiencia, ¿no? En todo sentido, en todas las dimensiones de la realidad. Por Yo eso, también me quedo con, perdona Jorge, que me quedo con la idea de que evolución es memoria y verlo de memoria de qué, de quién, por así decirlo, o de qué memoria es la que hace la evolución, ¿me entiendes? De dónde nace esa memoria, que la evolución va aprendiendo a través de esa memoria y de qué será, o sea, qué maneja esa memoria. No estoy diciendo que sea algo divino ni nada, pero es interesante ver que verlo como ese concepto de memoria de la evolución avanza, es súper, me queda dando vueltas. Interesante. ¿y para dónde va a ir? Pues, ¿cachai? Esa es la otra gran pregunta, el hacer el ejercicio, decir, bueno, ¿qué va a ser de este planeta? Digamos que resolvemos el problema del cambio climático 200 años más, 200 años más nomás. Bueno, si uno ve para atrás, en 1800, ahora el 2000 ha cambiado mucho. ¿Qué va a pasar en 200 años más? Yo que soy en ese sentido optimista y creo que se van a adoptar estas nuevas tendencias, este conocimiento esto y que pone al humano en un lugar más, en una relación horizontal con el resto de los organismos en el planeta, que es algo necesario, más humilde, más tolerante, más reflexivo y evidentemente en un mundo mejor. Ojalá. Vamos a ver cuánto de eso Sí, alcanzamos a ver. Va a depender de nosotros y de este tipo de instancias. Y con Sí, eso, esto, hay que hablar, hay que juntar gente exacto. y difundir la palabra de la buena sí, onda, eso sobre todo. Y ver lo lindo que es cómo se mezcla la ciencia con la actuación, la neurociencia, al final lo que nos une es que somos todos humanos tratando de hacer nuestra vida, que está todo relacionado. Mientras hablaba la Caro y decía como, veía el mamotreto que tenía que aprenderse para el otro día, ¿cachai? Yo encuentro que es terrible y a veces digo como, ¿qué charcha mi vida? Es como, ¿por qué me metí en esto? Como, ¿por no. qué quise ser científico? ¿Por qué no quise hacer algo más fácil? Y ahí uno ve que al final estamos todos en la misma, estamos todos al límite de nuestras capacidades tratando de hacer lo mejor posible para contribuir a este mundo de la mejor manera. Y es Sí. bonito, porque generar este tipo de instancias, súper bueno. Así como, Oye, no sé qué si ya vamos cerrando. inspirador este encuentro, súper inspirador este encuentro, de verdad. Y bueno, yo me ofrezco, desde mi punto de vista artístico, a ser conejillo de indias para, para la ciencia. No conmigo porque yo meto electro y hago cirugía. No, ahí no sé, ahí no sé. No. Yo les quería compartir que a manera rápida, de que yo cuando viví en Boston, estaba en la universidad, participé de un ejercicio, no Bueno, ejercicio, de un estudio de memoria visual en el MIT. Nos bueno, mostraban 30 objetos por separado y después nos mostraban diapositivas con 40 objetos y teníamos que reconocer en tantos segundos si es que el objeto que nos habían mostrado antes estaba. Y nos mostraban 300 a 400 diapositivas. Y cónchale. yo pensaba que Al me iba a límite. reír. Le pregunté al científico del MIT y me dijo, ¿sabes que la gente reconoce sobre el 95%? Algo que ya vio. La memoria visual es súper potente. Y yo le pregunté, ¿para qué están haciendo esto? Porque después nos mostraron una pieza y Claro, sí. dónde estaban las cosas. Y ahí fallaba y un montón. Nadie la chuntaba. El tipo me decía que en verdad lo querían para seguridad. Lo querían aplicar para la gente que ve las maletas en los aeropuertos. Les mostrar que tienen que reconocer. Ya, Y ya. hay un que podéis reconocer. Sí, esto ya lo vi antes. Y él incluso me decía que los sueños, todo lo que tú sueñas, rostros que es rostros que tu cerebro almacenó de algún concierto, al lado estáis soñando eso. O sea, no estáis creando el ciervo. Los sueños quedan afuera de los sueños, quedan afuera de los sueños de la conversa. Pero, Sí, sí, pero oigan, Eso queda pendiente, porque sí, tengo sí, hartas preguntas ahí. lamentablemente tenemos que ya ir despidiéndonos, sin antes agradecerle, Carolina, Jorge,
muchas gracias por su voluntad, por su buena onda, por su conocimiento, su experiencia. Evidentemente podemos seguir conversando, pero espero que esto acerque a muchos más al teatro, a la ciencia y a unir arte y ciencia. Si quieren decir una palabra de despedida, pero de parte de nosotros, los que programamos y producimos esto, Towards Booking Agency y Nexo Chile USA, agradecerle a Rodrigo Aguilar, que nos ayuda con todo lo técnico también de parte de Nexo, agradecerles a ustedes y a todos los que nos están escuchando por esta increíble conversación que hemos tenido. Así que muchas gracias de corazón, en verdad, chiquillos. Muchas gracias, de verdad que me voy muy inspirada, espero que también a los que están escuchando esto les inspire y con ganas de crear cosas más, mezclando la ciencia con el arte, y creo que sí, que es posible. Ya me estoy empezando a cuestionar unos próximos proyectos. No, de verdad que me siento muy inspirada, gracias a los dos. Fue una conversación maravillosa. Creo que es importante en estos tiempos, como hablábamos, que tiene un valor político, de lo político real, no de las ideologías y los paradigmas añejos, sino de el mundo que queremos construir y de la sociedad que queremos construir y como un lugar deseable y justo para todos. Así que gracias, porque siento que llegamos a dimensiones de la existencia, de la realidad, del mundo, de la sociedad que era insospechado para mí, y me encanta que a partir de esta conversación tocamos todos estos temas y wow, me siento removida e inspirada, como dije. A ti, Carolina, muchas gracias. Gracias a los auditores que llegaron hasta el final escuchando la conversación. Ojalá que se hayan entretenido. Gracias a la Carolina, fue espectacular. Primera vez que, o sea, esto es totalmente nuevo, primer podcast. Si es que escucho mi voz y no me carga, yo creo que voy a tratar de hacer más podcasts. Tengo unas ideas por ahí. Quizás invito a alguna amiga actriz a conversar. Fue espectacular, lo pasé muy bien. Y gracias, Sergio, por la organización. Espectacular, pues fue un privilegio estar aquí hablando con ustedes. Muchas gracias. Ok, gracias a usted una vez más, y esa es la idea, juntarnos, generar instancias de que yo siento que son muy comunes, la gente de Nexos también, y pasa esto, nos vamos por diferentes áreas, conversamos, conversaciones y temas que son tan necesarios y tan interesantes, que ya así lo han mostrado en la primera conversación que tuvimos. Gente nos ha escuchado, nos ha respondido, ha comentado a diferentes niveles de niños, adultos, y esa es la idea, siga creciendo, haya más interés y generemos más conversaciones y siga, algo que nació por la pandemia, se mantenga en el tiempo como un proyecto ya con más visibilidad también y todo eso. Desde ya agradecerles, espero les vaya muy bien en todo lo que estén haciendo, estudiando, trabajando, y también con el COVID, y que sus familiares estén súper bien. Muchas gracias, chiquillos, se pasaron. Que estén súper bien. Gracias. Corta. Nos vamos ahora.